Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Muy bienvenidos a Vida para Todos. Aquí el pastor Federico Núñez. Estamos dispuestos a compartir un tiempo precioso de palabra de Dios, ¿no? Vamos a disfrutar de este tiempo. Pero antes quiero saludar a los amigos que nos acompañan siempre aquí en nuestro streaming, en nuestro Facebook Live. Damos gracias a aquellos que nos ven en vivo aquí en el Facebook Federico Núñez. Esto es nuestro streaming, estamos transmitiendo en vivo para usted, sí, en vivo. Así que si usted escucha que el zinc está sonando, la lluvia está fuertísimo por este lugar, así que simplemente descuide eso y escuche palabra de Dios. Muy bien. Gracias también a los que nos ven en nuestro canal de Facebook, de YouTube, Vida para Todos CR. Si usted todavía no se suscribió, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Entras a YouTube y busca @Vida para Todos CR y tocas la campanita, ahí arriba está la campanita, ¿no? Tocas la campanita que está titilando y quedas suscrito a nuestro canal. Aprovecho para mandar el saludo a todos los amigos que nos ven en el resto del mundo, ¿no? Que los que nos ven en Europa, en España, sobre todo tenemos gente que nos ve en España, un gran cariño para la gente de España, a los que nos ven en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Paraguay, en Brasil, en los Estados Unidos, en Canadá, sí, un gran cariño para la gente que nos ve desde Canadá y aquí en Centroamérica. Muchísimas gracias, un gran cariño para todos, un beso y un abrazo para ustedes. Muy bien, aquí estamos en esta tarde para compartir este tiempo de palabra. Terminamos con los saludos. Vamos a la Biblia, ¿qué le parece? Meditemos un poquito lo que dice la palabra. Vamos a leer el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 2, en el verso 4. Dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Esto es como un pequeño resumen de la creación, ¿no? Y dice a continuación, cuando Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni un árbol, ¿no? Ni una rama. Dice, ni había brotado la hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Qué había antes de la creación? ¿Qué había antes de la creación? ¿No? Si usted quiere saber qué había antes de la creación del hombre, ¿no? Antes de la creación del hombre, dice, cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, ahí está que Él es el creador de los cielos y la tierra, ¿sí? El verso 5 dice, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra. Esto es maravilloso, ¿no? A veces no nos detenemos a leer estas pequeñas minucias, ¿no? Que son detallitos, pero son importantes. No había árboles, no había hierba, no había césped. ¿Qué era la tierra entonces? La tierra era un desierto de polvo, un desierto de tierra. Eso era la tierra, antes de que Dios hiciera el hombre, porque aquí dice, esto es antes porque el hombre no existía para que la cultivara. El hombre es el que transformó la tierra, ¿no? Después de que Dios hizo todo. Dice, para que hubiera árbol frutal y todo lo demás, ¿no? Aunque ya había en el Edén un árbol frutal, ¿no? Pero dice, no obstante salía a la tierra un manantial, ¿sí? Que regaba toda la superficie del suelo, una especie de humedad que surgía, ¿no? Una especie de humedad. Dice el verso 7, y Dios en este ambiente inhóspito, por ahí, ¿no? Un poco inhóspito, dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Cuando uno lee esto dice, qué bonito, ¿no? Los creacionistas, lo que decimos que Dios no desciende, que el hombre no desciende del mono, sino que desciende de Dios, que Dios es el que hizo al hombre, aquí está mostrando un poco los orígenes de los cielos y la tierra. Esto es como que pone fin
a la historia de Génesis capítulo 1, donde se cuenta los 7 días en toda la creación, el séptimo día Dios descansó. Y esta es una historia directamente dada a Dios, de Dios a Moisés, para que la transcriba, ¿no? Que relata la historia de los 7 días. Era algo en la cual ningún humano había estado presente, porque no había nadie todavía hasta ese momento, ¿no? Y dice, cuando Jehová, Dios hizo el cielo y la tierra, la primera mención que se hace de Jehová en la Biblia, la palabra Señor, ¿no? La palabra Señor, es la primera vez que se menciona. Y yo creo que dice, no había sobre la tierra árboles, no había planta del campo sobre la tierra. Esto es interesante, ¿no? Esta historia que se cuenta aquí comienza antes de la vegetación. Es como que va antes de Génesis 1. Es como que va de nuevo a Génesis 1.1 donde no había nada. No vaya a pensar que hay una correlación entre Génesis 1 y Génesis 2. No hay una correlación porque esta historia es como que se cuenta antes. Primero se relata la creación y luego dice lo que no había antes, ¿no? En la época que solo había un mundo acuoso, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, no había lluvia, todavía no llovía, pero había una humedad que regaba la tierra. Interesante. Dice, Jehová todavía no había hecho llover, recuerde que la lluvia viene después en Noé, Noé es el que descubre la lluvia, ¿no? Por primera vez. Y cuando Dios crea la vegetación en el tercer día, el hombre todavía no había sido creado. Ahí está la historia, ¿no? Porque usted dice, pero ¿cómo si en Génesis 3 dice que Dios ya había hecho los árboles? Sí, y toda la parte verde. Sí, pero esto está contado antes de la creación, Dice, había como una capa de vapor en la atmósfera exterior, ¿no? Había una especie de vapor que creada el segundo día de la creación, en Génesis 1.6 al 8 va a encontrar a eso, y luego va a venir el ciclo de la lluvia, no tal como lo conocemos nosotros, es el ciclo de la lluvia. Pero debido a ese sistema de evaporación y condensación va a dar como resultado un fuerte rocío, que es lo que menciona aquí, y dice, no había hecho llover, dice, no obstante salía de la tierra un manantial, hay una especie de rocío, ¿no?, que había en la misma. Y luego, en ese ambiente, después de la creación, después que Dios crea todo, Génesis capítulo 1, entonces ahora pasamos a Génesis capítulo 1 y relata los 6 días de la creación. Cuando termina, dice Dios, bueno, ahora vamos a crear al hombre. Y dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y esto es interesante porque polvo era la tierra. Antes de la vegetación había polvo nada más, había tierra, nada más que tierra y agua. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Génesis 1.1. Tierra y agua. Y cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que Él tomó al hombre del polvo de la tierra, lo hizo de los elementos más básicos que existen, del polvo de la tierra. En el polvo de la tierra no hay nada espectacular. No es malo, el polvo de la tierra no es malo, es de lo que el hombre está hecho, es de lo que nosotros estamos hechos. De lo que nuestro cuerpo se organiza, básicamente está compuesto de ese mismo sistema. Y cuando la Biblia habla de polvo, y aquí voy a detenerme un poquito, cuando la Biblia habla del polvo, significa algo de poco valor para nosotros, pero de mucho valor para Dios. Hay que tener en cuenta que Él creó, ¿no? El hombre está asociado a lo bajo, a lo humilde, por eso es del polvo, ¿no? Y yo creo que en la Biblia, como dije, el polvo no es malo, pero déjeme decirle, es lo más próximo a la nada. ¿Quién toma un puñado de polvo y se lo mete a su bolsa, a su bolsillo? Hay veces que alguien va al mar, y por ahí uno vive lejos del mar, y le dice a la persona que va al mar, tráeme un poquito de arena en un frasco, dando la idea de tráeme arena, ¿no? Un poco de frasco. Pero ¿quién agarra un poco de arena y la mete a su bolsillo? Nadie. ¿Quién agarra un puñado de polvo de cualquier lado, donde haya polvo, ¿no? En cualquier lado encontramos polvo, en la calle, en una vereda, en una casa, en un patio, y agarra ese polvo y se lo mete al bolsillo? Nadie. ¿Por qué?
Para nosotros el polvo no sirve. No sirve. No sirve. Ahora, sin embargo, déjeme decirle esto, y aquí voy a salirme un poquito del tema. Sin embargo, a pesar de que el hombre es polvo, no es nada, el hombre se la cree. Se la cree. Escuche bien, el ser humano se la cree. Cree que puede hacer, cree que puede superarse, cree que puede liberarse, cree que puede hacer lo que quiere, pero es polvo. Es polvo, no es nada. Si Dios no estuviera en ese polvo, no sería nada. Ahora, el engreimiento del hombre, la soberbia, la altivez, de querer vivir separado de Dios, es lo que hace que cada vez sea menos que nada. Si el polvo ya no es nada, ¿sí? Si lo más próximo a la nada es el polvo, ¿qué más si uno tiene conductas impropias para con Dios? Conductas impropias para con Dios. Eso es lo que pasa en estos días. Mire, el pastor Timoteo, porque era pastor, ¿no? El pastor Timoteo, nos escribe acerca de este tema. De a dónde llega el hombre, ese hombre hecho de polvo, que cree ser algo, pero no es nada, porque sin Dios no somos nada. Y dice, 2 de Timoteo capítulo 3, fíjense a dónde viene a parar todo esto. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero no está hablando de terremotos, ni de maremotos, ni de invasión de extraterrestre. Timoteo está hablando del hombre, del ser humano, creado por Dios, del polvo de la tierra, que no es nada, pero se la cree. Dice el verso 2, porque habrá hombres hechos del polvo menos que la nada, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, hechos del polvo, pero avaros, vanagloriosos, hechos del polvo, pero vanagloriosos, hechos del polvo, pero soberbios, hechos del polvo, pero blasfemos, hechos del polvo, pero desobedientes, hechos de polvo, ingratos, hechos del polvo, impíos, hechos del polvo sin afecto natural, hechos del polvo, implacables, hechos del polvo, pero calumniadores, hechos del polvo, pero intemperantes, hechos del polvo, pero crueles, hechos del polvo, pero aborrecedores de lo bueno, hechos del polvo, pero traidores, hechos del polvo, pero impetuosos, hechos del polvo, pero infatuados, hechos del polvo, pero amadores de los deleites más que de Dios, hechos del polvo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. ¡Wow! Porque dice, de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivo a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Fíjense, producen problemas, divisiones. Verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Están hechos del polvo. Sin Dios nunca van a llegar. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ¿sí? En desobediencia, en resistencia, así también estos resisten a la verdad de Dios, porque Dios es la verdad. Hombres, y sigue la lista, hechos del polvo pero corruptos de entendimiento, hechos del polvo pero réprobos en cuanto a la fe, hechos del polvo pero no van a ir más adelante, porque su insensatez, a pesar de que están hechos del polvo, será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquellos. Es una larga lista, ¿no? Es una larga lista para analizar cada una de estas cuestiones. Yo creo que si ponemos a mirar cada uno de estos, decimos, wow, ¿dónde vamos a ir a parar? En tiempos peligrosos, vivimos en tiempos peligrosos donde el ser humano se la cree, querido amigo,
cuide su vida, cuide su relación con Dios en los postreros tiempos, es decir, en estos tiempos, en los últimos tiempos, los tiempos que vivimos, ¿no? La palabra peligroso lleva la idea de tiempos de dificultad, tiempos de problema, tiempos de situaciones estresantes, tiempos tiempos donde la situación va a estar marcada por la virulencia, por la insensatez, por la locura, por la rebeldía, por la rebelión, espíritu satánico. Y ese que se rebela contra Dios, afectando a sus seres iguales, porque cuando uno se rebela contra Dios afecta a otros, no se da cuenta que está hecho del polvo, no es nada. El polvo es lo más próximo a la nada, pero sin embargo tiene el atrevimiento de creerse indomable, suficiente. A mí nadie me controla. Yo lo puedo todo, indomable, suficiente. Cuando Dios te hizo humilde, para que no seas soberbio, para que miraras desde abajo a Dios y tuvieras dependencia de Dios. Pero no quisiste tener dependencia, sino que creíste que podías. Pensaste en independizarte de Dios y decir, voy a vivir la vida, como decía Frank Sinatra, a mi manera. Por eso, este pasaje se aplica a veces para mucha gente que es soberbia, que es engreída, que es creída, que es rebelde. Bueno, ahí está la lista, ¿no? Ahí está la lista, esa larga lista. Y esa dice, en estos postreros días, es decir, no tiene que ver con el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, sino que está hablando de esa temporada que va a ser justo antes del regreso del Señor. Déjeme decirle, estamos a las puertas del regreso del Señor, ¿no? Entonces hay que prestar atención, decir, ¿qué es lo que está marcando la próxima venida de Cristo? No estamos hablando de la venida de Cristo, pero ¿qué es lo que está marcando? ¿Qué característica, cuál sería una de las características que marca, que señala que Cristo viene pronto? Bueno, el carácter de los hombres en los postreros días, hecho del polvo, pero el carácter soberbio, altivo. ¿Se la creen? Hay hermanos, estoy hablando de hermanos. Uno puede esperar eso de la gente que no tiene a Dios en su corazón. No es menos esperar cualquiera de estas actitudes de personas que no tienen a Dios en su corazón. Pero yo no puedo esperar, no debería esperar, de personas que sí supuestamente tienen a Dios en su corazón. Y que a veces están esperando que pongas el primer palito para que uno lo pise. Te quieren hacer pisar el palito para que lo pises y digas, oh, ya te señalan, ¿no? Te señalan mirando la paja en el ojo ajeno, cuando ellos mismos, dice la palabra, ¿no? Tienen un tronco, tienen un árbol en el ojo, pero ellos están mirando la paja en el ojo ajeno. Entonces, antes de que venga Cristo, hay que cambiar. Hay que mudar, hay que arrepentirse, hay que creer en Dios. Hay que volver a entender que, como dice Génesis capítulo 2, verso 1, Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, casi de la nada, lo más inservible prácticamente, para que no se la crea. Pero el hombre inmediatamente se enalteció, se ensoberbeció y llegó a la situación en la que estamos viviendo hoy. Pero esto no termina aquí. Vamos a volver a hablar de este tema. Quiero que pienses, vamos a volver a hablar de este tema.
Hoy no tenemos el tiempo, pero mañana vamos a continuar con este tema y vamos a darle fin acerca de el polvo, lo más próximo a la nada. Eso es el hombre. Sin embargo, se la cree. Dejemos que Dios trabaje en nuestra vida. Busquemos la humildad y no la soberbia. Al que se humilla, Dios lo exalta. Te mando un abrazo. Nos encontramos en este próximo programa. Chao. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hace de ella tu escondite, tu escudo y esperanzas. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Vida para Todos Federico Núñez. Nos vemos hasta el próximo programa.